Para que el arte pudiera llegar a una nueva era, se necesitaba un artista que fuera capaz de combinar el virtuosismo plástico de Delacroix con el inquebrantable realismo de Courbet. Ese papel lo desempeñó Edouard Manet, el más reacio de los rebeldes. Su padre fue un juez que había infundido a su hijo la inclinación a permanecer en la legalidad. Sin embargo, el corazón de artista de Manet prevaleció sobre su mentalidad conservadora. Todo con la ayuda de un tío bastante inconformista que le llevaba a ver museos y animaba a su sobrino a que dejara de lado su seriedad y se convirtiera en artista. Manet lo hizo, después, eso sí, de un par de intentos fallidos de apaciguar a su padre enrolándose en la marina. De una manera extraña, para alguien que anhelaba el reconocimiento de la academia y que en cierta ocasión afirmó que el salón era el único campo de batalla, tomó el camino opuesto. Si se hace una lista de los atributos mediante los que los académicos juzgaban la calidad de una obra de arte, los colores sobrios y bien mezclados, las temáticas clásicas, una línea de dibujo exquisita, representación idealizada de la figura humana y temas que fueran ambiciosos, la primera puñalada que Manet asestó a la academia carecía de todos estos requisitos. Era El bebedor de absenta, pintado a caballo entre 1858 y 1859. Es un retrato de la vida suburbial parisina, un borracho que vive en los márgenes de la sociedad, una víctima de la modernización en curso. Se trataba de un tema que la academia no podía considerar sino indigno. Manet se aseguró de que así fuera, y para ello eligió pintarlo de cuerpo entero, formato generalmente reservado para personajes importantes, algo que Manet reconoce con ironía al vestir a su vagabundo con un respetable sombrero negro y una capa. El bebedor de absenta está apoyado en un murete, al igual que el vaso lleno de licor que hay a su derecha. Con los ojos ebrios mira a la izquierda del espectador. La evidencia de su embriaguez la certifica la botella vacía que tiene a sus pies. Es un retrato que resulta oscuro y amenazador. El hecho de que Manet no había elegido correctamente el tema le quedó más que claro a los académicos. Y para más INRI estaba la técnica empleada. No había ejecutado el retrato siguiendo la gran maniera de Rafael, Poussin o Ingres, como debía ser, sino que las grandes masas de color, entre las que apenas había tonos de transición, daban una sensación bidimensional y plana a la imagen. Confiado, presentó el bebedor de absenta en el salón para someterlo al juicio de la academia. ¿Acaso pudo haber pensado Manet que a los académicos les iba a gustar esta obra? Ni en broma. La rechazaron con todo desdén. A Manet le contrarió la decisión de la academia, pero no tenía intención de doblegarse ante sus dogmas. Siguió su camino y envió otras obras para que las consideraran. En el año 1863 sacó a la luz su obra Almuerzo en la hierba, que entonces tenía por título El baño, que rebosaba de referencias a la historia del arte que la academia aprobaría. El tema y la composición estaban inspirados en un grabado renacentista de Marcantonio Raimondi, que a la vez se basaba en un original de Rafael llamado El juicio de París, un tema que también pintó el artista flamenco Peter Paul Rubens. Hay semejanzas con el concierto pastoral y La tempestad, obras atribuidas tanto a Giorgione como a Tiziano. Estas obras antiguas en las que aparece una mujer desnuda, sentada en la hierba, junto a un hombre bien vestido, o a veces dos, que la miran, tienen un aire de inocencia, remiten a historias de la Biblia y de la mitología y no tienen connotación sexual alguna. La intención de Manet era tomar esas alegorías y composiciones clásicas y renovarlas con un toque contemporáneo. Con esta idea en mente, puso a sus tres personajes principales en medio del cuadro, dos hombres jóvenes y apuestos y una hermosa mujer de la misma edad, para que la narrativa central aportara la idea de un picnic burgués en un parque.
Los dos hombres sentados tienen un aspecto espléndido, vestidos con ropas a la moda, con bellos abrigos y corbatas, pantalones bien cortados y zapatos oscuros. La mujer no lleva nada encima. Manet podía afirmar que esos dos hombres bien vestidos almorzando algo sabroso, junto a una joven desnuda, escondían una narrativa mitológica, como sucedía con las obras de los maestros del Renacimiento. No era así. Él había pintado gente de su círculo más cercano, jóvenes sofisticados y reconocibles que pertenecían a la sociedad parisina de moda. A la puritana academia no le hizo ninguna gracia. Les parecía particularmente deplorable el modo en que uno de los hombres parecía posar sus ojos sobre la mujer, que a su vez miraba fijamente al espectador con un aire bastante ausente. A ello se sumaba la técnica, que también resultaba inapropiada. El artista, de nuevo, no había realizado ninguna gradación entre las masas de colores fuertes y por tanto no generaba ninguna impresión de profundidad. A los académicos les trajo sin cuidado todo el tiempo que Manet había invertido en pintar su obra. A ellos les parecía una viñeta picante, no una perfecta obra de arte. Y como no podía ser de otro modo, la rechazaron. De todas formas, el artista desconsolado recibió una compensación. No fue el único al que la Academia rechazó. El Salón del 63 estaba formado por un vetusto comité de miembros. Los esfuerzos de Manet no sirvieron de nada, pero lo mismo sucedió, por increíble que parezca, con otras 3.000 obras más, algunas de artistas que se convertirían en futuras estrellas como Paul Cézanne, James McNeill Whistler o Camille Pissarro. La tensión entre los renovadores y la Academia comenzó a crecer e incluso salpicó a Napoleón III, ya que su gobierno autocrático no era popular. En un intento de sofocar una posible revuelta, decidió mostrar su lado más abierto y conciliador. Insistió en la creación de una segunda exposición que complementara el Salón de la Academia, de modo que fuera el público el que eligiera cuál de las dos era mejor. La muestra de 1863 recibió el nombre del Salón de los Rechazados. Sin darse cuenta, Napoleón III había permitido escapar de su lámpara al genio del arte moderno. Había dado a los artistas una plataforma sancionada por el Estado y con ella la noción de que existía una alternativa a la Academia. Aunque el público no mostró un gran entusiasmo por lo que se exponía en el Salón de los Rechazados, la comunidad artística sí lo hizo. Hubo un cuadro en particular que llamó poderosamente la atención a un prometedor grupo de jóvenes artistas que andaba en busca de inspiración, El almuerzo en la hierba de Edouard Manet. Uno de los más entusiastas fue el joven Claude Monet, quien vio en la pintura de Manet un nuevo modo de representación. Poco después comenzó a trabajar en una obra abandonada al poco tiempo, quizá debido a los comentarios de Courbet cuando visitó su estudio y vio sus cuadros, que era su propio almuerzo en la hierba, aunque eligió vestir a todos los presentes y eliminar las referencias de Manet a la antigüedad clásica. Mientras tanto, Manet había finalizado la próxima obra que presentaría al Salón, con un título plenamente griego, Olimpia. Venía a confirmar el refinamiento de la desnudez del almuerzo. Otra vez había revestido la obra de referencias concretas a la historia del arte, a la vez que representaba un desnudo. En otras circunstancias, una composición como esa, con un desnudo femenino como tema, había resultado del agrado de los académicos, quienes consideraban que la clásica pintura de un desnudo idealizado era una de las cotas más altas a las que podía llegar la carrera de un artista. El problema era que Manet no lograba idealizar su desnudo. Es más, había tomado la belleza mítica de la Venus de Urbino de Tiziano y la había convertido en una prostituta. Sorprendentemente, la Olimpia fue aceptada en el Salón, pero enseguida suscitó la controversia y el ambiente comenzó a caldearse. La mayoría de los que contemplaron el cuadro quedaron espantados. Lo que estaba pintado no era otra cosa que una prostituta moderna, presentada con el descarado realismo de Courbet. El fondo oscuro del cuadro, además de los escasos elementos decorativos como el collar o el brazalete,
solo servían para realzar aún más su desnudez. Además, el cuadro estaba lleno de referencias sexuales, más allá de la mirada seductora de Olimpia. El gato negro, la zapatilla que falta, signo de la inocencia perdida, el ramo de flores y la orquídea prendida con garbo en el pelo eran alusiones al acto sexual. Fue otro día aciago para Manet, aunque en este caso tuvo defensores. El año 1863 supone un punto de inflexión en la historia del arte moderno. El Salón de los Rechazados, la Olimpia de Manet y los primeros conatos de una contracultura artística ayudaron a dar forma a un entorno en el que los ambiciosos pintores jóvenes que vivían en París y fuera de ella podían campar a sus anchas. En ese año se produjo otro acontecimiento que habría de tener un profundo impacto sobre los impresionistas. Baudelaire, el poeta, escritor y crítico de arte francés, terminó un ensayo llamado El pintor de la vida moderna. En tiempos tumultuosos aparece a menudo un individuo, un talismán intelectual, si se quiere llamar así, que observa los acontecimientos que se suceden, extrae su esencia y la pone por escrito, lo que proporciona un manual para los que padecen la opresión en sus carnes. Para los artistas parisinos, frustrados por su larga lucha con la academia durante la segunda mitad del siglo XIX, Baudelaire encarnó esa figura y su ensayo El pintor de la vida moderna se convirtió en el texto de referencia en aquellos momentos. Baudelaire había pasado ya muchos años sirviéndose de su posición como poeta y escritor de renombre para abogar por los artistas que padecían insultos y rechazos. Fue Baudelaire el que defendió a Delacroix y el que calificó sus pinturas de poemas mientras otros despreciaban al artista romántico y lo calificaban de hereje. Fue Baudelaire el que defendió a Courbet en sus peores momentos y fue Baudelaire el que sostuvo que el arte del presente no debía tratar asuntos del pasado sino de la vida moderna. La mayor parte de las ideas expuestas en El pintor de la vida moderna encarnaban los principios fundamentales del impresionismo. Afirmaba allí que el esbozo de las costumbres, la representación de la vida en las ciudades, hay una rapidez en el movimiento que exige una rapidez igual en la técnica artística. El ensayo está lleno de referencias a la palabra flaneur, el concepto de hombre urbano acuñado por Baudelaire, que define de este modo: observador, filósofo, flaneur, llámenlo como quieran. La multitud es su dominio, como el aire lo es el de la golondrina, como el agua es el del pez. Su pasión y su profesión es unirse a la multitud. Para el perfecto flaneur, para el observador apasionado, es un inmenso placer residir entre la masa, en lo ondeante, en el movimiento, en lo fugaz y lo infinito. No se podía lanzar mayor provocación a los impresionistas para que se ratificaran en su idea de salir afuera y pintar en plein air, al aire libre. Baudelaire creía apasionadamente que los artistas vivos debían documentar su época y darse cuenta del lugar singular que le corresponde al artista. Pocas personas están dotadas de la facultad de ver, menos aún poseen la de expresarse. Es más fácil afirmar abiertamente que todo lo que tiene que ver con la vida moderna es de una absoluta fealdad antes que entregarse uno mismo a la tarea de destilar a partir de ella el misterioso elemento de belleza que contiene, por pequeño o insignificante que sea. Fue Baudelaire quien animó a los artistas a que buscaran en la vida moderna lo eterno en la fugacidad del instante. Ese, afirmaba, era el cometido esencial del arte: captar lo universal en lo cotidiano, lo que era propio del aquí y el ahora, el presente. El modo de hacerlo pasaba por meterse de lleno en el día a día de la vida metropolitana, observando, pensando, percibiendo y, por último, dejando constancia de todo ello. Esa fue la filosofía estética que dio a Manet el coraje suficiente para enfrentarse a la academia. Una estética que se ha filtrado por toda la historia del arte moderno. Duchamp fue un flaneur, también lo fue Warhol,
y muchos otros de los artistas contemporáneos. Manet fue el primero, quizá el más importante, Flaner, o como se vio él mismo, el pintor de la vida moderna. Sus dos principales telas de la década de 1860, El Almuerzo y Olimpia, son preciadas obras maestras que se pueden comparar con cualquier otro logro artístico a que haya podido llegar el hombre. En su época, sin embargo, la respuesta negativa de la Academia descorazonó a Manet, algo que empeoró el hecho de que, cuando el público abandonaba el salón, le felicitara por sus hermosas marinas. Se había equivocado y habían confundido a Monet con Manet, para gran alegría del más joven, que tenía dos paisajes opuestos. A Manet no le gustaba que le consideraran al margen del establishment artístico. Se vio a sí mismo como un intelectual competente que quería emular a los artistas españoles, sobre todo a Diego Velázquez, el artista principal de la corte de Felipe IV, de quien afirmaba que era el pintor de pintores, y a Francisco de Goya, el pintor y grabador romántico al que se consideraba el último de los grandes maestros. La historia del arte, no obstante, había reservado a Manet el papel del artista rebelde, y aun con su renuncia se convirtió en el líder de un círculo de artistas disidentes que incluía a Claude Monet, a Camille Pissarro, a Renoir, a Shirley y a Edgar Degas, el grupo que formó el núcleo de lo que suele considerarse como el primer movimiento del arte moderno, el impresionismo.